Parásitos, que no me gustó, pero bueno, cada quien en gusto se rompen géneros. Y yo voy a hablar de la película y sobre todo de los niños a un nivel más emocional, una parte también voy a confesar personal, y me hubiera gustado entonces tener esa fotografía aquí, pero veo porque me dicen que sí recuerdan esa escena, y entonces me imagino que también los ha de haber impactado, pero sí me quedé con una sensación al final de tristeza, de angustia, de coraje, y con lo de esta escena de estar amarrando las agujetas con una esperanza que a lo mejor iban a realizar. Entonces aquí me estoy identificando con los niños, voy a hablar un poco de esas fantasías de reconciliación que todos los niños tienen y que es muy buena tenerla, pero da muchos problemas. También me recordó mucho, y ustedes, bueno, algunos están demasiado jóvenes, pero la película esta de Kramer contra Kramer, entonces más o menos así. Y también, ya que no sé si sea esta Nacho, que te refieres, la podemos sí, bueno, decir. esta es esa, bueno, esa, pero hay una en donde está más bien de frente los dos estirándola, pero gracias, muy amable, muy amable. A propósito también quiero decir acerca del narcisismo que ambos ustedes platicamos, es la bronca que tuvieron, pero pues es fácil decir porque todos nos casamos por cuestiones narcisistas y también nos divorciamos por cuestiones narcisistas, o sea, pero aquí sí se ve, creo que más claramente. Chistoso que nadie habló de la infidelidad de es que en alguna manera era lo de menos, pero a ella sí le picó, no tanto en realidad, ¿no? Sí, pero no era un tema desde un principio. Y es porque él le contesta de una manera muy atinada que en realidad no es una infidelidad porque hacía un año que no tenían relaciones. Son racionalizaciones que podemos usar. Es lo que Y bueno, ¿por qué soy experto en esto? Porque hace también como 40 años yo me estaba divorciando, vi la película esta de Kramer contra Kramer, y de ahí entonces estudié mucho acerca de los efectos del divorcio en los hijos, y también nos afecta también, como ya lo dijeron aquí, a los grandes a los que nos divorciamos. También quiero decir que hay muy buenos abogados, seguramente usted es uno de ellos. Bueno, ya les compartí mi experiencia. Entonces, aquí hablando del divorcio de los niños, pues se ha puesto de moda, y quiero ponerlo así, de moda, porque en los 70s, que es cuando yo me divorcié, así como, no te has divorciado, ¿no? ¿En qué ciclo estás, no? Entonces se llegó a un 50%, primero fue Venezuela, después Estados Unidos, y ahorita ya no he visto los porcentajes, bajó un poco, pero no tanto. Además, el problema es no solamente un divorcio, sino que el 40% de los que se divorcian se vuelven a casar y se vuelven a divorciar. Entonces, ¿qué es lo que les pasa a los niños? ¿Sí? El 40% de que se vuelven a divorciar, se vuelven a casar, se vuelven a divorciar. Entonces, es una broncota para los niños, ¿no? Aparte, yo pienso que esta pérdida que se tiene es peor que la muerte, porque la muerte es como que y ya se acabó, y de alguna manera la haces. En cambio, el divorcio es para siempre, es como perenne, es de todos los días, y con esas fantasías de que a lo mejor, y entonces pues, nunca acabas con el dolor, ya sea los hijos y también los padres. Es irreparable, aunque se trata de reparar, y es cierto, hay muchos padres afortunadamente que se llevan bastante bien, que son, yo sí, también me enorgullezco de que me llevo muy bien con mi esposa, vivo en Canadá, salimos en familia todos, chistoso, les voy a decir una cosa chistosa para mí, mando yo correos electrónicos de memes o chistes, es la única que me contesta, siempre me contesta, o sea, digo, ¿para qué me contestas? O sea, esto no se hace, pero ella es así, entonces, bueno, se lo agradezco. Bueno, todos los divorcios que envuelven a los niños son desastres, todos, unos grandes, unos más pequeños, pero todos son desastres. Y lo básico, todos lo sabemos, es la pérdida
muchas veces intempestiva de lo que siempre ha sido, de lo que se piensa que siempre va a ser, los padres viviendo juntos, siendo los mediadores de la realidad, y para eso se suman todos los conflictos antes, o sea, cuando ya se empiezan a llevar mal, después toda la bronca esa de si me divorcio o no me divorcio, y después en los momentos del divorcio, y después viene aquí muchas veces la intervención de familiares y también de abogados, y afortunadamente pues muchos abogados son buenos. Aquí sí es muy buena actuación la de esta chica que sale, sí, que la quieren matar, ¿no? Obviamente, pero bueno, está haciendo su chamba y la hace bien para sus metas, ¿no? Pero entonces lo que pasa con los hijos, que los hijos pierden esa estructura. Nosotros estamos hechos de estructuras, y esa primera estructura esencial es la de los padres viviendo juntos, siendo mediadores de la realidad, dándonos estructura, y de repente ese castillito, ¿dónde está? Entonces nos desestructuramos nosotros. Y como les decía, esta expectativa de que se reúna puede ser muy necia, entonces tienen las fantasías de reconciliación, y hay muchas cosas que yo creo que ustedes ya saben, porque ya saben mucho más de divorcio que cuando empecé yo a estudiar esto, entonces ya se sabe, además, qué es lo que se debe de hacer. Yo como terapeuta de niños lo veo, y entonces tiene uno que tener también mucho tacto, porque no le vas a decir a un niñito, ¿sabes qué? Pues olvídate, ya despierta, no se van a volver, porque bueno, es necesario para los niños hacerlo, ¿no? Dependiendo de la edad psicológica de los niños, se han descrito con cierta especificidad, no mucha, situaciones regresivas, niños chiquitos, problemas de identidad sexual de 3 a 6 años, en periodos de latencia se les ve más tratando de manejar la profunda impotencia que se experimenta, y en los adolescentes se ve más la expresión clara de enojo y los conflictos ya conscientes de lealtad que se tiene, ¿no? A mí, cuando vi la película dije, bueno, ¿por qué no se metieron? O sea, ¿por qué no siguieron con la terapia? Porque yo creo que esas cartas se habla de una, para mí, profundo admiración y cariño. Y dices, bueno, pues si sí lo tenían ahí, o sea, los narcisismos, a veces no es posible movilizar nada del narcisismo de alguien, pero a mí me daba la impresión de que sí se podía haber salvado este matrimonio con una buena terapia de pareja, y a lo mejor un poco de individual. Entonces, para mí, antes de casarse todos deberían estar en terapia, ¿no? Es más, en algún momento en California se propuso esa ley, que creo que en un momento sí se llevó a cabo un poco, ¿no? Pues digo, ¿cómo le haces, no? Y bueno, así vamos a salvar todos, pero yo creo que ya estás un poco más consciente de cosas, ¿no? Bueno, de todos los tiempos, voy a hablar especialmente de cuando se están divorciando los padres y los hijos, ¿qué es lo que necesitan? Pues precisamente lo que los padres no pueden dar, ¿no? Porque los padres están envueltos en un torbellino narcisista, culpígeno, de agresiones, etcétera, y eso de darle a los hijos esa protección, esa comunicación, es difícil. Sí los hay, pero generalmente están muy absortos, esa energía psíquica no la tienen, ¿no? Entonces, nosotros como terapeutas de niños, psiquiatras de niños, es importante ser empáticos con ellos, y investigar cuánto tiempo fueron felices, por qué se casaron, etcétera, ¿no? La negación patológica es una defensa que hay que trabajar lo antes posible para que los padres con sus actitudes no confundan más a los hijos. Y es bastante absurdo, y esto seguramente ustedes que han visto familias lo han visto, de que la mamá dice al niño o a los niños, tu papá se fue a comprar cigarrillos a la esquina. Oye, ¿por qué no llega? Pues quién sabe. Pues, o sea, ¿cómo vas? Tiene uno tapar el ojo, la destrucción total con un dedo, ¿no? Entonces, puedo ser, con todo y que pueden ser gentes cultas, inteligentes, etcétera, bastante tontos, ¿no? Y hay muchos mitos, no voy a hablar de todos,
pero hay que ayudar a los padres de que sean honestos para que estos, porque los mitos vienen mucho por sentimientos, todos tenemos que sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza, y eso nos hacen volvernos locos, ¿no? Y hay que manejarlo lo antes posible. Lo ideal es de que ambos padres, muchas veces me dicen, ¿cómo se los digo? ¿No? A los papás. Más hay padres que me dicen, mire, doctor, nos vamos a divorciar, ya sabemos el día, nada más no sabemos cómo y cuándo decírselos. Obviamente lo mejor es decírselos al mismo tiempo, cuando los padres sean más o menos puestos de acuerdo de qué les van a decir, y decírselos también teniendo tiempo para ver la reacción de ellos inmediata, y después obviamente la que va a pasar después. Pero sí es importante porque a veces, se sienten tan mal los papás que lo que hacen es, ¿sabes que nos vamos a divorciar? Y ya nos vuelven a ver en una semana. O sea, ¿qué haces tú con eso? Nomás les clavas el puñal sin hacer nada. Y otra de las cosas que pasa es de que se usan a los hijos, esto es muy común desgraciadamente, a los hijos como herramientas, como armas para muchos fines, para fregar al otro cuate, etcétera, ¿no? Si no me das lana, tú no lo dejas ver, etcétera, etcétera, ¿no? Además de la crisis esta de la separación, como les decía, hay otras antes y otras después. O sea, ¿qué pasa cuando uno de los papás empieza a salir con otra gente? ¿No? O sea, es uno de los problemas que muy frecuentemente ocurren. Y hay personas, desgraciadamente, que salen con una persona y se lo presentan, o sea, con la primera vez, y se lo presentan, entonces el hijo, y viene otro, y después viene otro. Entonces, en fin, hay que hacer un buen análisis y una ayuda a los papás para que no la sigan regando, por lo menos, ¿no? ¿Qué pasa cuando sí se vuelven a casar? ¿Y qué pasa cuando ese papá o mamá tiene otro hijo o otra hija? Y como les dije yo hace rato, ¿y qué pasa cuando se vuelven a separar y divorciar? ¿No? Y después otra vez se vuelven, porque hay gente, no solamente los artistas que tienen 3, 4, 5, 6 matrimonios, ¿no? Sí, pero no solamente los artistas, ¿no? O sea, hay que entender que los niños tienen un radar precioso. Lo echamos a perder nosotros los papás, pero los hijos saben todo. O sea, no lo pueden poner en palabras. Entonces los papás nos hacemos güeyes de que no se da cuenta. Entonces, los hijos ya nos llevan así como 1000, ¿no? Años de luz, de conocimientos, pero no lo pueden poner, y aparte no lo quieren decir. Una de las cosas que son universales son sentimientos de culpa que tienen los niños acerca del divorcio de los papás. ¿Cómo le hacen? Pues con estupideces, ¿no? O sea, ese día no hice la tarea, mi papá se enojó con mi mamá porque no me acuerdo nada, ¿verdad? Y de ahí se divorciaron. O sea, siempre encuentran una razón, porque también, sobre todo cuando están chicos, son egocentristas, y entonces también como parte de decir, ok, si es mi culpa, a lo mejor yo lo puedo aliviar, lo puedo reconciliar. Hay muchas cosas, pero bueno. Ok, custodia, ya para terminar, custodia conjunta. Los que estuvimos en esa época tuvimos que luchar mucho para que no se diera lo que grandes autores como es Anna Freud, Solnit y Goldstein, ellos en Beyond the Best Interest of the Child, proponían que la custodia y la patria potestad de los niños fuera nada más para una de los dos, y que el otro casi no se tuviera. Pues para mí estupidez. Pues tuvimos que luchar porque son grandes cabezas, grandes hombres y mujeres para que proponían eso. Entonces duró mucho para que se aceptara que es mejor tener una custodia conjunta. La tienes que, ya ahorita lo más, o sea, en esa época no se sabía, ahorita ya es así como de párvulos, que se sabe que vas a vivir, digamos, con tu mamá, ¿no? Que es lo más común, y vas a ver a tu papá los miércoles y cada 2 fines de semana, más o menos así. O sea, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y también no llegaste, llegó tarde, o sabes que pues ahora me los voy a llevar porque tengo novio, y entonces me invitó a Nueva York, y entonces me los voy a llevar, y entonces ese fin de semana que tú habías pensado llevártelos a Acapulco, pues ya te fregaste, ¿no? O sea,
comunicación. Sabemos que los niños experimentan estas cosas como actos mágicos, con lo cual ellos no tienen control real, entonces lo fantasean de sí tenerlo, y siempre van a quedar con el miedo de que si ya desapareció la estructura, y además ya desapareció el papá, porque desgraciadamente muchas veces el papá desaparece y ya no lo vuelven a ver, no da lana, los dejan plantados, etcétera. Entonces es una bronca, ¿no? Pero es importante, por ejemplo, si el papá se separa, y hace poquito me consultaban unas gentes que viven en la misma colonia, y les recomendé mucho. Ya el papá tenía un departamento, pues lo tenía vacío, bueno, antes de que lo llevaran a los hijos allá, que le pusieran una camita, que le pusieran un refrigerador, que le pusiera algo así como hogar, porque si no, el hijo llega y dice, pues aquí mi papá se va a morir de hambre y no le va a dormir. ¿Qué onda? O sea, los hijos no son tontos, ¿no? Y la culpa. Sí, entonces yo concluyo igual que el Comité sobre la Familia del Grupo de Avance de la Psiquiatría, que los niños realmente necesitan ambos padres. Nada más, ya habría más cosas que decir, pero ya lo voy a dejar ahí, excepto cosas que no se deben de hacer, o sea, hablar mal del otro padre, ¿no? O sea, estar usándolo, no dejar a veces que los niños hablen del otro papá, o sea, no me hables de tu papá, no me hables de tu mamá, pues eso no se debe de hacer. Decir detalles escabrosos del divorcio, pues tampoco sé para qué, ¿no? O no decirles nada, como les decía, a veces no quieren ir uno a eventos familiares porque el otro va a estar ahí, entonces tampoco van, entonces estás además mochándoles los apoyos familiares y amistades que tienen. Hacerlo todo acerca de ti, ¿no? Narcisistamente, ¿no? Hacerlos sentir culpables porque se la pasan bien con el otro, papá o mamá, justificar su mala conducta, por ejemplo un alcohólico, ¿no? Pues, etcétera, ¿no? Ponerlos en medio del problema, pasarles tu infelicidad o enojo, y ya no voy a hablar, nada más lo voy a poner como título, todas las broncas que un poquito hablaron aquí de dinero, que hay una lista de cosas que uno debe hacer, cómo decírselos, la situación de religión que pocas gentes lo manejan y puede ser muy importante, y por último algo que ojalá me pregunten después, de alienación parental. Pues eso es todo. Muchas gracias por su atención.